Y hoy seguimos hablando de fiestas judías y concretamente vamos a hablar de la fiesta de Yom Kippur. Bueno, pues la fiesta de Yom Kippur es la fiesta de pedir perdón, en el que bueno, pues el pueblo judío, ¿no?, se humilla delante del Señor y pide perdón por todos sus pecados y por los pecados también de la nación. Pero bueno, aquí tenemos con nosotros a Ruth del Coso nuevamente, que ella nos va a explicar con mucho más detalle y más en profundidad el significado de esta fiesta y el porqué también, ¿no? La verdad es que es muy interesante. Como todas las fiestas bíblicas, tienen un significado y un propósito, y también profético, ¿verdad? Y entonces, mismamente, pues, las fiestas todas, la de Pascua, la de las Shavuot, que son de las primicias, y ahora el mes de septiembre y octubre, en el que se suceden diferentes fiestas muy seguidas, ¿verdad? Pues la de Yom Kippur es la fiesta más sagrada y más solemne. Más que una fiesta, es un día solemne y respetado, estén donde estén, por todo el planeta, ¿no? Ellos saben que en este día, que dura 24 horas, no empieza desde la mañana hasta la mañana siguiente, sino que empieza desde el atardecer de un día hasta el atardecer del segundo. ¿Y tiene fechas? Sí, esto siempre, Yom Kippur es entre el 9 y el día 10 de Tishrei. Elul es el último mes del calendario hebreo en el que se celebra la fiesta de las trompetas. Luego pasamos Año Nuevo y ya empieza el primer año del calendario hebreo, el primer mes, que es Tishrei. Entonces, Yom Kippur se celebra en el mes de Tishrei, exactamente entre el 9º y el 10º día de Tishrei. Muy bien. Y en ese día tengo entendido también, ¿verdad?, que se hace ayuno, un ayuno totalmente, completo. Totalmente. Desde el atardecer de un día ya se deja de ingerir cualquier alimento y cualquier bebida. No solo eso, sino que también los judíos más religiosos pues no se bañan. No se bañan, no se peinan, es un día... Bueno, es un día solamente, ¿no? Solo un día. Bueno, Ruth, y si nosotros quisiéramos apoyar al pueblo de Israel con estas fiestas, ¿qué día en nuestro calendario corresponde? Pues corresponde a finales de septiembre. El calendario hebreo, un año, la fiesta que vayamos a fijarnos ya puede ser Yom Kippur o Sukkot, que viene luego. Nuestro año coincide a veces un año en septiembre y otras veces en octubre. Es igual que luego la fiesta de las luces, que es en diciembre. Normalmente cae en diciembre nuestro, pero a veces cae a finales, que coincide con la Navidad, o a principios muy justitos del mes. O sea que a veces, dependiendo del calendario lunar, con el nuestro hay un periodo de, pues a lo mejor 2 semanas. Pero es muy interesante cuando vemos que coincide. El año pasado, la Navidad de aquí coincidió justo con la Hanukkah. Y si yo, por ejemplo, quisiera hacer este ayuno, este año la fecha sería el... Sí, entre el 28 y 29 de septiembre. Es en el que ha coincidido este año. Y entonces, como os decía, empieza desde el atardecer del 27 hasta del 28 al 29 y termina ya en el atardecer, y se toca el shofar para dar punto final a este día tan importante. Me parece muy interesante que Yom Kippur es la búsqueda de nuestra restauración y en la relación con Dios. Por ejemplo, yo el próximo año, si quisiera participar otra vez en el ayuno, ¿cómo puedo ver si coinciden las fechas? ¿Hay alguna manera de saberlo? Bueno, ahora es muy fácil con los medios que tenemos. Google, ¿no? Con Google, pues tú pones Yom Kippur 2021 y te va a decir la fecha exacta en la que cae, ¿no? De hecho, ya hay un calendario bastante extenso que va por años y ya sabemos concretamente dónde va a caer ya el año que viene y el siguiente, ¿no? Pero siempre, más que nuestro calendario y fijarnos en nuestro calendario, es muy interesante saber los días que hay entre, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, que es la anterior que se acaba de celebrar, los días que hay intermedio, ¿no? Porque siempre coincide también con un propósito y un porqué. Estamos hablando de siempre 40 días, sobre todo porque el número 40 es el que simboliza en el pueblo hebreo el arrepentimiento y la búsqueda interior de ponerte a cuentas con el Señor, ¿no? Entonces el Yom Kippur
fue ya cuando el mismo día en que ya Moisés baja por tercera vez del monte Sinaí. La primera vez fue en la fiesta de las trompetas, cuando sube a por las tablas que el Señor le da los mandamientos, y Moisés regresa y ve a su pueblo infiel, ¿no? Que se ha vuelto al becerro de oro y no ha sido fiel al Señor, ¿no? Entonces el Señor rompe ahí las tablas, Moisés rompe el pacto que se ha hecho con su pueblo, y tiene que haber un proceso de arrepentimiento. O sea, en ese momento Moisés luego intercede a favor de su pueblo, y hay un tiempo en el que el pueblo también se da cuenta de que ha hecho mal y pide perdón. Pero es verdad que Dios fue el primero en querer volver a pactar, ¿verdad?, con su pueblo. El pacto es una ketubá, la ketubá pues es un contrato matrimonial, ¿no? Y esto se refleja siempre entre Dios y su pueblo. Cuando nosotros nos casamos, firmamos un contrato matrimonial que en hebreo se llama ketubá. Y el Señor ahí con las tablas, lo que es la Torá, el Señor estaba haciendo un pacto, ¿no?, perpetuo. Y lo vuelve a hacer, el Señor les concede el perdón. Y entonces la tercera vez que baja Moisés del monte Sinaí, ya por última vez que les da la palabra, la Torá, es en el día de Yom Kippur, que ya es el día del perdón y de la expiación. Me parece una fiesta muy interesante, muy bonita, sobre todo también el día del ayuno, porque es limpieza, ¿verdad? Cuando preparábamos el programa hablábamos de los pecados heredados y los adquiridos, ¿no? Claro. Yo creo que este día es un día de ponernos a cuenta, ¿no? Sí, así es, porque como tú dices, hay una herencia familiar que a veces llevamos encima y no nos damos cuenta y no sabemos, ¿no? Qué importante es orar y pedir perdón por todo lo que tenemos atrasado, ¿no?, desde nuestros antepasados. Pero como tú dices, también hay un pecado que es adquirido, es un pecado que nosotros hacemos voluntariamente, conscientemente, y que al leer la palabra no es que se haga una vez al año. Nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor cada día. Antes de dormir dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿no? Eso en cuanto a enfados, pero también ponernos a cuenta con el Señor y sopesar, ¿no?, cómo ha ido el día, y pedir perdón al Señor cada día, ¿no? Es así, no hay un día que nos fallemos, ¿no? Claro, pero bueno es también unirnos, ¿no? Aunque sea este día en concreto, ¿no?, con todo el pueblo de Dios, y pedir perdón por todos los pecados, ponernos a cuenta, ¿no?, con el Señor, y renovar, restaurar nuestra relación con Dios, ¿no? Así es. Sí, podemos leer en Levítico 16, del versículo 30 a 31, porque es el único ayuno que está decretado en la Torá. Podemos ir a esta palabra y ver cómo el Señor lo estipula, ¿no?, que lo tiene que hacer su pueblo. El único ayuno decretado en la Torá. Levítico 16, versículo 30 y 31. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Levítico 23, del 26 al 32. 26. Sí, 23, versículo 26 al 32. Capítulo 23. Sí, dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis.
Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Así es, ahí estamos viendo cómo decreta que ya el 9º y 10º día de Tisrei tiene que ser este día de Yom Kippur. Y el día 15 va a ser la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. O sea, es clarísimo. Y como dice que tiene que ser un día de reposo, un día... Mira, yo la primera vez que fui a Israel tenía 12 años... Y jamás se me va a olvidar. El día que llegamos a Israel fue el día de Yom Kippur, que se pudo volar esa mañana, pero luego ya por la tarde empezaba Yom Kippur. Entonces llegamos, todo era normal, pero cuando ya dejamos las maletas y volvimos a salir a la calle, estaba totalmente desértico, no circulaban coche, no había un ruido, parecía que habían sido abducidos todo el mundo y nos habíamos quedado nosotros allí. Y esa sensación de silencio... O sea, no hay nada, ni un móvil se enciende, no se pueden hacer llamadas hoy, si hoy fuera Yom Kippur, ¿no? Sí. O sea, no se puede poner música, no se puede poner la tele, no, es un 24 horas dedicados a la lectura, también que se lee Levítico, por supuesto, pero sobre todo al pensamiento y a la oración, pues acerca del perdón, a pedirnos perdón entre nosotros si tienes algo que queda ahí con tu hermano, con tu hermana, con la persona que tienes cerca o de tu familia, pide perdón, ponte a cuentas y en este día tienes que hacer todo así, ¿no? Para poder estar tranquilo y con paz y empezar ya este año, que es este mes de Tisrei, pues lo mejor posible espiritualmente. Claro. Es un día de ayuno completo de todo, o sea, tú nos decías de móviles, de televisión, todo. No solamente de comida y bebida, sino absolutamente de todo, para que así pues podamos meditar y pedir perdón. Claro. ¿Y ellos hacen algún acto o lo hacen desde sus casas? ¿Lo hacen de alguna manera? Bueno, esto es, aquí dice la palabra que afligiréis vuestro cuerpo, ¿no? Y todo ayuno cuesta. ¿No? No es que ahora está muy de moda el ayuno intermitente, lo bueno que es el ayuno, pero ya vemos en la palabra de Dios cómo también hay un beneficio físico y espiritual al ayunar, pero este ayuno cuesta mucho más que otros porque no se bebe tampoco. Entonces tú imagínate el estar leyendo la palabra y estar todo el día recitando en Purim, que es la fiesta de Esther, también se ayuna y no se toma tampoco ningún líquido, pero es un día que se lee todo el libro de Esther. Pero este mes de este ayuno de Yom Kippur, pues cuesta más. Por eso dice, afligiréis vuestro cuerpo, porque es que si no te cuesta, no hay un fruto luego, ¿no? Y fijaros que es muy interesante también, porque el día de Yom Kippur era el día en que el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Tenía que entrar impoluto, tenía que entrar sin mancha, tenía que entrar con sus vestiduras blancas, tenía que presentarse sin tener nada en su conciencia o en ningún pecado, porque es verdad que luego si el sumo sacerdote que entraba no entraba limpio, no solo de vestiduras, sino también interiormente, de conciencia. Ellos se ataban un cordón a la cintura, porque si él entraba al lugar santísimo y no era limpio, caía fulminado. Entonces tenían que sacarle con una cuerda, porque no sabían si iba a salir o no, ¿no? Entonces el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur es el día que entra en el lugar santísimo para pedir perdón por los pecados de todo el año del pueblo. O sea, era también muchísima responsabilidad. Pero qué bonito también ver la simbología, ¿verdad? Porque también una costumbre de ellos también es siempre, y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, es el chivo expiatorio, ¿no? Sí. Y podemos hacer un estudio precioso, porque la costumbre era también de atar un cordón rojo al cuello del chivo expiatorio, al que iban a sacrificar, ¿no? Y lo que pasa es que cuando ellos atan el cordón y también atan el mismo cordón a la puerta del templo,
el chivo expiatorio lo mandan al desierto como para un proceso de purificación, que eso también es muy interesante, porque también vemos cómo el Señor siempre va al desierto 40 días, ¿no? Para ponerse delante de Dios. Bueno, ellos mandaban el chivo expiatorio al desierto, y como costumbre judía, que es la costumbre hablada y transmitida de generación a generación, esto no está escrito, pero entre ellos está la ley oral, que se llama la Mishnah, y ellos siempre han dicho que cuando volvía ese chivo expiatorio, volvía con el cordón blanco. O sea, iba con un cordón rojo y volvía con un cordón blanco, ¿no? Y también ellos, sin saber cómo, no entienden cómo después de la destrucción del templo, ese cordón rojo ya nunca más se volvió blanco, porque ya no hizo falta que muriera ningún chivo más, porque justamente 40 años de la destrucción del templo antes fue cuando murió Jesús. Y Jesús fue Yeshua, el último sacrificio que se hizo por nuestros pecados, ¿no? Entonces ellos ven que pasó eso y no entienden por qué ya no ha vuelto a pasar, ¿no? Y es muy... Nosotros, claro... que estamos en luz, que hemos venido a la luz... Entendemos perfectamente lo que pasó, y pues al igual que cuando Abraham, el Señor le dijo, vete y sacrifica a tu hijo, ¿no? O sea, él estaba dispuesto a sacrificar a alguien, a su hijo, a más amado, y cuando ya estaba todo preparado, el altar, la leña, el fuego, lo tenía todo, ¿no? E incluso Isaac le preguntaba a su padre, papá, tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿No? Y cuando llega allí y ve que ya él está dispuesto a sacrificar a su hijo, entre las zarzas había un cordero, ¿no? Entonces siempre vamos a ver cómo el cordero va a tomar el lugar de lo que luego Jesús, cuando ya cumplió, y por eso las últimas palabras de Jesús dice, terminado está, ¿no? Ya se ha cumplido toda la palabra con lo que acaba de pasar, y él ya, pues ya no tuvo que haber más sacrificio de ningún cordero, porque él ya había cumplido todo, ¿no? Es muy interesante. Claro, vemos también que Yom Kippur, como decía Maripino, pues el pecado es lo que rompe nuestra relación con Dios, ¿no? Y entonces tenemos que ser conscientes y tenemos que tener la actitud de búsqueda, ¿no? Si no hacemos un parón, si no frenamos de nuestras actitudes, si no nos examinamos, pues no vamos a llegar al punto de tener que pedir al Señor ayuda, ¿no? Claro. Y que nos limpie. Claro. Y luego, al finalizar ese día, ¿no? Porque una vez que finaliza el día del Yom Kippur, yo creo que hay una fiesta, ¿no? Sí. Luego ya, ¿no? El día 15. El día 15, ya cuando hemos sido limpiados y hemos sido perdonados, como que ya te quitas una carga. Un peso de encima. Eso es. Entonces, por la tarde ya se toca el shofar y se da por concluido el día de expiación. Ya se puede cenar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya esto es el día 9 y 10, y 5 días más tarde va a empezar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, muy interesante también para entender y comprender, que es la fiesta pues preciosa, en el que también proféticamente sabemos que es cuando va a volver el Señor, cuando nació, que fue una fiesta de Sukkot, y cuando volverá. Qué interesante todo, la verdad que es una maravilla escuchar. Hablaremos en otro programa, ¿verdad, Ruth? De la fiesta de las cabañas. Sí. Mira, Ruth, quería, antes de finalizar el programa, porque que no se nos olvide, ¿no? Nombrar este libro tan interesante que nos has traído, Entrad por sus puertas a vuestras raíces judías. Es un libro muy interesante que nosotros, mi marido lo usa para informarse de las fiestas muchas veces, ¿no? Y aquí atrás pues para que la gente sepa, ¿no? Dice que pues nos habla, ¿no? De las preguntas que nos podemos hacer, que es una mezuzá, es Hanukkah una fiesta judía o de Navidad, o sea, está muy interesante porque además tiene muchos temas, también como te comentaba al principio del programa, habla también de algunas recetas y bueno, está todo bien desglosado, todo bien por temas, es un libro muy interesante que nos habla de
de las fiestas de Israel, de las costumbres, el shofar, pues todo, por cómo se hace, Shabbat. O sea, si alguien quiere información o le interesa, pues nos puede escribir, claro, que al final luego pondremos... Sí, este libro para mí es el ABC, para empezar, cuando alguien quiere ser un poquito más y adentrarse en saber y conocer un poquito más de las costumbres judías, pues es un libro que solo en una hoja y media por tema nos va a explicar el porqué de cada costumbre, el porqué de cada artículo que tú vas a encontrar en una casa judía, ¿no? El porqué del manto de oración, en la copa de Kiddush, la menorá, la diferencia con la Hanukkah, el shofar. Muy interesante. Es muy, muy completo y nos va a enseñar a través de la palabra, sobre todo siempre con los versículos de la Biblia, ¿verdad? Y el por qué se usa cada cosa y su simbología, que es muy interesante. Está muy bien. Tenemos que hacer un programa dedicado a cada artículo, a cada capítulo que viene en el libro, sí. Porque así lo vamos a poder entender mucho mejor y nos va a ser de edificación para todos también. Sí. Ahora con nuestra compañera Ruth vamos a poder estudiar muy bien. Bueno, aprendemos cada día, aprendemos todos, ¿verdad? Y qué importante es sacarle todo el jugo que inevitablemente nosotros no hemos adquirido, porque no conocemos las costumbres, no conocemos las fiestas, y cuando empezamos a escarbar un poquito, vemos el porqué, de por qué el Señor entró en ese momento en Jerusalén, de por qué las palmas que se dieron la bienvenida, ¿no? Por qué era un manto de oración, ¿no? Cuando la que cubría a la niña, ¿no? Cuando dijo Talita Kumi, niña que estás debajo del talit. El talit es el manto de oración, ¿no? O sea que ya todo te cobra sentido. Y imagínate, pues, cuando en las escrituras, pues también ellos, los judíos, conocen al Señor y entienden el porqué de todo lo que han hecho durante toda su historia. Pues es una maravilla que en esta nueva etapa podamos hacer estudios, diferentes estudios de todas las costumbres y tradiciones, fiestas, y luego ya cuando acabemos de hablar pues de todos los temas que podamos. Ya para finalizar, yo creo que vamos a invitar a todos los oyentes a que se hagan un viaje a Israel para ya rematar, claro, entonces ya... y vivirlo ahí personalmente, que yo creo que es un viaje que tenemos que hacer. Hay que ir a Israel porque aunque sea una vez en la vida. Es como ir a casa. Sí. O sea, no te quieres ir de ahí. Y poner todo sobre el terreno, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, todo mirar y decir, mira, esto pasó aquí, aquí estuvo el Señor. Yo creo que... Está bien estudiar primero y luego ir a verlo con tus propios ojos. Qué bien que podamos hacerlo así, ¿eh? Nos estamos preparando para ir. Y luego, Ruth, tú también tenías ahí un par de libros que igual también son interesantes. Son libros, sí, pues bueno, nosotros tenemos la tienda de Judaica en Madrid, y aparte de tener todos los artículos de Israel y de distribución aquí en España, donde la gente puede encontrar todo lo que ven en Israel, nosotros lo distribuimos aquí también, y también se pueden pedir por página web, judaicalosolivos.com, y queríamos sobre todo enseñar este libro de oraciones, porque como decíamos, cada festividad, cada momento tiene su oración, ¿no? Y por ejemplo el viernes, que es el día de Shabbat, también el día de descanso semanal, pues hay también unas oraciones que se hacen en cada momento, o cuando nos levantamos, o cuando nos acostamos, ¿no? Es el Sidur, el libro de oraciones. Entonces, aparte de también tener la Torá, que es el Pentateuco, pues siempre nos gusta mucho distribuir este libro. Por aquí podemos leer en hebreo y en español a la vez las oraciones que se hacen, que no significa que solo se puedan hacer estas oraciones. Sí. Nosotros oramos al Señor y debemos orar cada día por cualquier cosa, y ellos, lo que más te impacta cuando vas a Israel es ver el clamor de un pueblo hacia Dios durante 24 horas, ¿no? Pero es verdad que para el lavado de las manos, para la hora de levantarte, el Shema Israel con los niños y en sus momentos que hay que orar, ¿no? Pues es importante. ¿Y por qué no conocerlo? Claro. Porque es un clamor al Señor, es una oración, ¿no? Y luego está este libro también, Más dulces que la miel, son las enseñanzas de la Parashá, de las Escrituras, para la mesa de Shabbat y los días festivos, que son pues estos programas que estamos haciendo en especial ahora, todos los días festivos, pues la enseñanza de las Escrituras, lo que se lee,
Y bueno, también como decías tú de los alimentos, todo en la mesa tiene una simbología, hay que tomar dulce, hay que tomar miel, las granadas o las hierbas amargas en Pesaj, todo tiene un porqué también a la hora de comer, ¿no? Y preparar la mesa. Eso sería otro programa, los alimentos que tenemos que utilizar en cada fiesta, porque sí, es verdad que sí, también es de enseñanza y de edificación para todos. Sí. Pero bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado el programa de hoy, amigas, y la verdad que estamos contentas de poder estar haciendo estos programas para que vosotras también podáis ser edificadas. Y os dejamos pues nuestro WhatsApp, nuestro contacto, por si en algo os podemos ayudar, que sepáis que estamos aquí. Hasta el próximo programa, amigas.